Bueno, moi bones. Agora va a dar comienzo la cabera intervención. Lo primero, davos les gracias, sobre todo a toda a xente que tuvo durante todo el seminario, tuvo esfrutando estes xornais, gracias a Félix, a Blanca, a Xicu e a Yuci, gracias a Iniciativa Polo Asturiano, sobre todo pola parte que me toca, ¿no? Un pouco. E vamos a intentar facer desto de algo moi rápido, aunque espero que intenso, e vamos a facer unha especie de alderique, si a todos vos parece bien. Sí? Vale, e, bueno, primeiro prestaríame presentar en orde, vale, de mandrecha a manzorga a les distintes e los distintos ponentes que vamos a tener hoy aquí. Vamos a iniciar por Lucía Miravalles, que, bueno, yo creo que ya destacar y bien importante que Lucía Miravalles y Maliaya. Dato para mí bien importante si falamos del so percorrido en el mundo de la moda, porque como bien destacó en una entrevista, foi en Grases, ¿no? Si no me equivoco, una parroquia de unos 100 habitantes, 102 para ser más exactos, onde nacería Ringo Rango. Un taller que nos os anicios estaba pensado para esparder la cultura asturiana facendo traxes del país. Poco antes de la pandemia, Lucía decidió dar un remate a esta idea y facer moda de anguaño pa xente de anguaño, pero que cal tuviera los regaños de siempre, ¿no? Si no me equivoco, está bien dicho. Vamos, lo que viene siendo colaborar para que la figura del traje en sí no se perdiere y que las nuevas generaciones lo lleven al más puro estilo Rodrigo Cuevas, por ejemplo, y uno de los ejemplos más cercanos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Pues con orgullo. También fai un labor moi importante de espardimiento, colaborando en distintas plataformas audiovisuales como en a RTPA, como por exemplo en el programa de Sentir Asturias, ou con la ya nomada en antes, durante estes xornais, la plataforma audiovisual Play Presta, que en antes estaba todavía colaborando Luis Fanjul, que é uno de los gestores de la mesma. Después tenemos a Xicu Ariza, que a mí tócame a más de cerca porque crióse en el mi barrio, en el barrio del Natahoyo, en Sisión, sitio del que refugaría durante un tiempo al colar a Leioa, Vizcaya, para poder estudiar periodismo, en el que lo podemos atopar a Guaño, en el barrio del Natahoyo, básicamente, ¿no, Xicu? En horario de oficina. Y, bueno, lleva desde la adolescencia vinculado a la música y cultura, en especial a la que se fa en asturiano. Y, bueno, y hay una pasión que desde ahí 7 años también lleva su profesión. Estamos delante del gestor de musicaasturiana.com, un proyecto que va casi que desde el andancio, agarró tanto puxu que hoy podemos usarlo como referente a la hora de atopar nuevos artistas del país, ¿no? Voces que repliquen cosas nuevas o artistas de siempre que tornen al escaparate. Después atopamos a la manzorga, a la mi manzorga, a Blanca Fernández, que lle desta mesa la participante más moza, en Sin Contame a mí, y considerada en el año 2021 la escritora más moza nes lletras asturianes. Nació en el año 1994 en Vimenes y ya tiene al yombo de ellos premios bien importantes como el Enriqueta González Rubín o el premio María Xuxofa Canellada, así que enhorabuena Blanca. Podemos decir que en esta mesa está sentada una de las primeras personas en escribir ciencia ficción en asturiano y de Xiru la primera que lo hizo apurriando una perspectiva de xénero y una realidad verada a la domina en la que se encuentra Asturias. Una realidad que podemos decir que lle LGBTIQ+, feminista y además bilingüe. Y he colaborado en la revista Formiento, en Alitar Asturias y en plataformas varias como Alamparque y Yuci Miravalles como Play Presta. Básicamente, podemos decir que viene muy al cuento, ¿no? Que es una fantasía tenerla hoy aquí. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Félix Fernández, ¿no? Que lleva en Temanes un labor para mí de los más especiales, porque trabaja captando a las nuevas generaciones, pues para que falen. Y para crear espacios seguros para que la reciella pueda aprender asturiano de una manera didáctica, fallaiza y sobre todo original. Estamos hablando, como no podría ser de otra manera, de Acuto Xuegos, una empresa comprometida con la nuestra lengua y con el espardimiento de la mesma. Además de una personalidad bien importante que anguaño colabora con Nordes Móvil, empresa que acaba de estar en una mesa redonda,
o con Iniciativa polo Asturiano, siendo ya prácticamente Félix de la casa. Entón, despois de facer estas presentaciones así un poquitín rápides, llevo aquí unha entruga pela mañana, o sea, non va tanto, que era si realmente a xente mozo facía uso del asturiano. Yo creo que aquí tenemos 4 exemplos bien claros de que sí. Podéis explicarme un poquillín como é a vosa relación con o asturiano e, sobre todo, a vosa relación con o asturiano como xente mozo e con xente que emplega o asturiano no que facéis de arreo. Quero dicir, tanto en Ringo Rango, música asturiana, escribiendo ou en acutos xuegos. Bueno, cedo a palabra en primer lugar a Lucía. Pues sentamos yo. Yo tengo que deciros, y es que además esto préstame contarlo, sé que al principio no os va a prestar a vosotros. Yo empecé con las redes de Ringo Rango en castellano, porque a mí parecíame que iba a llegar más yoñe, que estaba las redes y un mundo global. Y hubo unos días que hice unas publicaciones muy enfadadas, no sé por qué, y cuando estaba enfadada, pues escribílo en asturiano. Y mucha gente de fuera de Asturias comentaba, oi, ¿cómo presta? Sintite falar en asturiano e dixe voy a probar a cambiar, si a los de fuera ellos gusta, joder, a los de aquí tendrán que gustarlos. Y pues acerté. Tiene mucha más repercusión, las publicaciones tienen mucho más alcance publicando en asturiano. Y yo parece que hay un poco una cuestión de que siendo tan globalizado el mundo en el que estamos, realmente a la gente gusta lo especial, lo piquiñino, sentirse de algún lugar, ya non só los de aquí, que evidentemente é a nuestra lingua e préstanos, sino a los de fuera. Tamén os presta. Antes, alguén dicía por aí que los sus veceros gallegos escriben en gallego e el contesta a ellos en asturiano. Yo fago eso tamén. Todos os gallegos me escriben en gallego. Pues nosotros tenemos que facer lo mesmo. E yo pensaba que iba a ser que igual había xente que os parecía mal, que igual perdía, e non, fue todo lo contrario. Yo estoy moi contenta de haber fecho el cambio. Tengo que dicirlo. Bueno, seguimos con Chico Ariza. A ver, bueno, yo soy un fío del Xabarín Club, ya que antes tuvo estos días xente de Galicia. Yo non soy de familia esturfalante, aprendí asturiano de adolescente gracias a la música, y ya que estamos en una mesa redonda falando de las perspectivas de normalización y del futuro del idioma y la transmisión generacional, el mellor exemplo tenémoslo aí, en lo que fizo el Xabarín Club en Galicia o otras comunidades con lingua propia. Y aquí la RTPA lleva 16 o 17 años todavía furulando y non fue todavía quien a sacar un programa estable nel que haya una animación y contenidos creados para guajes. Igual de eso fala más después Félix, del tema de entretenimiento para guajes, pero oye que lle la clave para la transmisión generacional del idioma, porque el idioma, la mejor manera de que entre lle si haciendo uso de él te presta, te entretiene, lo pases bien. Entonces, gracias a esas cosas, ese componente emocional, la gente entra y mucho mejor y puede tener un futuro mejor. Acaba de decirlo Yuci, y empezó a escribir en asturiano y la gente recibió bien. Hay unos prejuicios enormes, que bueno, la herencia está ahí, venimos de un camino muy duro, pero esos prejuicios hay que ya baltar con ellos, y afortunadamente está baltándose con ellos, gracias al labor de la gente que peleáis y militáis lingüísticamente, y también gracias al labor de gente que desde el mundo empresarial, desde la industria cultural y creativa, puxíamos por ello. El exemplo de música asturiana, la música asturiana siéntela mucha xente que non é asturfalante, e fai tamén música en asturiano xente que non é asturfalante, cada vez máis. Yo, aparte de musicaasturiana.com, también trabajo en Puro Remango. Enar estaba convidada a esta mesa, non puede estar, entonces ahí está el ejemplo. También Enar, gracias a las publicaciones en asturiano, bueno, que siempre lo fiz desde el principio, pero curiosamente, una de las cosas que más despegó fue cuando, durante el andancio, puso Pallabrero en asturiano. Ahí después llegó y después vino todo lo que vino después. Y un ejemplo del interés que hay por la gente. Otra cuestión, y el falantes. Creo que falantes non hai tanto, pero afortunadamente hai mucha menos xente que tiene prejuicios lingüísticos e que con este tipo de traballo que facemos el futuro del idioma va a ser mellor, polo menos en lo que lle la percepción social de él. E Alma, vete cortándome porque yo enróllame mucho, así que con eso córtame, que si no... No, está todo perfecto, está todo controlado. Bueno, seguimos con Blanca.
Bueno, yo soy falante dende pequeña, nací en Vimenes, e allí, aunque haya negacionistas, falamos asturiano, e, bueno, yo creo que el choque que llevé col castellán de primeres ya casi podría dicir que non foi nin el instituto, foi na universidad, que ya, bueno, ya tope fauna e flora, que, bueno, tenían dellos prejuicios, pero sí que tengo que dicir que esa generación, que, bueno, todavía yo creo que non tenemos los 30 todavía, que de la universidad yo tuve muchos compañeros y compañeras que entamaron con muchos prejuicios con el asturiano y que cuando llegaron igual a cuarto de carrera o después, acabaron aprendiendo asturiano. Entonces yo creo que si bien por un lado acusen a la xente mozo de falar menos asturiano, tamén é verdad que nosotros tenemos menos prejuicios igual que los nosos pás ou los nosos abuelos con lo de depender de algo que non falamos en casa e que esta xeneración que, polo menos que vamos, lo que é el estándar está deprendiéndolo bastante. E yo, no tocante al contenido audiovisual, yo é verdad que antes de que tuviera Play Presta notaba que faltaba muchísimo contenido de YouTube, etcétera, porque la xente mozo, a ver, la xente mozo, yo tamén doy clases de asturiano nun instituto, para que agarren un libro, vamos, pouco máis hai que, non sei, amenazalos directamente, tanto en asturiano como en castellán, como en cualquier lingua. E ellos son mucho más de ver vídeos. Entonces, ponellos un vídeo en asturiano, si tuviéramos la posibilidad de que hubiera muchísimo doblaje en asturiano y tal, yo creo que ya la manera de verse a esas nuevas generaciones y sobre todo, pues ya con el tema de, por ejemplo, del doblaje, doblar series, pues como, yo que sé, Doraemon, Bob Esponja, todas estas series, que ya lo que tienen las comunidades como Cataluña, como Galicia, y que los niños, pues bueno, crecen con eso y ya ven el asturiano como de algo familiar y de algo de ellos. Y terminamos esta ronda con Félix. Bueno, lo primero agradecerte que me metas en el grupo de la xente mozo. La mi vinculación con el asturiano, yo como toda la generación de Avilés, yo soy de Avilés, de los años 80, que nacimos en los 80, en Avilés, todavía lo falábamos antes en la cinta, y es muy raro atopar de aquí de la mi generación que tenga los 4 abuelos asturianos. Entonces, parte de la mi familia es extremeña, otra parte es de Pravia. La mayor relación con el asturiano de neño pues viene por la parte de Pravia, ¿no? de la que llegué de allí, ¿no? Falaban falantes patrimoniales de un amestado muy guapo, y entonces, bueno, fue donde recibí yo la parte del idioma, ¿no? Después llegó la concienciación y, bueno, militancia y todo lo demás, ¿no? En cuanto a Cuto, tema de la normalización y demás, a Cuto, a raíz de ser yo cuando tuve las 2 neñes, ya participaba yo en el movimiento de reivindicación lingüística. Ves que ellas van creciendo, ves un poquitín la vida, el día a día de los niños pequeños, como para analizar un poquitín la relación con el asturiano, y ves que hay un vacío total, o sea, total. Está desiniciado totalmente, fuera del ámbito familiar, no hay o no había de aquella prácticamente nada con lo que se relaciona en asturiano. Entonces, bueno, Acuto salió un poquitín bajo esa necesidad de intentar hacer materiales para que los niños, en algo tan básico, porque lo que quiere un niño y una niña es su hogar. Básicamente la vida de ellos se va en su hogar. Pues Acuto nació un poquitín con el objetivo de que pudieran tener materiales para su hogar en asturiano, ¿no? Para normalizar el asturiano dentro del ámbito del suego. Bueno, viendo las contestaciones que acabáis de dar, las respuestas que acabáis de apurrearme, yo creo que la siguiente entrega ya obligada y si creéis que la lengua asturiana realmente tiene un push, ¿no? Tiene un enfoque, un futuro, ¿no? En general. Y cómo vosotros, desde la vuestra posición, porque realmente todos aportáis un montón y yo creo que aportáis en el ámbito de la cultura y en el ámbito empresarial, ¿cómo podéis vosotros ayudar a que el asturiano, pues eso, tenga ese enfoque del que falamos, que tanto nos esmolez, ese futuro, ¿no? Vamos a entamar ahora por Félix, para no dejarlo siempre es el último, si os parece bien. Bueno, desde Acuto, desde mi actividad, tengo que reconocer que es una actividad modesta, ¿no? Yo lo que comentaba antes, ¿no? El aportar materiales, el ganar espacios, que los niños normalicen el idioma en de ellos ámbitos, ya el objetivo, ¿no? Y la razón de ser de Acuto, ¿no? Si nos paráramos un poquitín en un aspecto muy amplio a ver cuál es el día a día de un niño, una niña de primaria en Asturias, ¿no? Vemos que en el ámbito familiar es fundamental, ¿no? para la transmisión del asturiano, ¿no? Tenemos también pues, el ámbito educativo, ¿no? Como tal asignatura,
Y después está el ámbito del ocio, ¿no? Que ya en la charla anterior se falaba de ello, comentabais ahora también el tema de los audiovisuales. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho, y más a día de hoy, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, hay mucho por hacer y, bueno, ir ganando pequeños espacios donde los niños, si no la totalidad, si una pequeña parte del socio lo pasen en asturiano, pues tendría que ser un objetivo, ¿no? Yo no. A ver, yo sí que veo futuro, pero es verdad que bueno, yo creo que una asignatura muy pendiente del asturiano y de la normalización lingüística, normalización en general, y eso, que esa primer tanda de futuros falantes de asturiano, que son los niños, tengan materiales a mano ya que sean más pues que lo que son libros o vídeos aislados, pues que puedan tener series, que puedan tener vídeos de YouTube mesmamente y sobre todo que tean indicados para la su edad. Y yendo un poco más allá, yo creo que también tenemos como asignatura pendiente el tema de los adolescentes. Por ejemplo, yo, cosas que me pasen en clase, que se me queixen, pues eso, pues yo llevo un libro y estoy tirando piedras contra el mío tellado porque soy escritora, pero bueno. Y que y no tienes una película para ponernos y no tienes una serie y no está subtitulada esta, yo, mira, ya que no está fecho, yo creo que eso ya es bastante importante para tener la lengua y sobre todo, pues bueno, la oficialidad también ya es necesaria porque al final la mayor parte de torgues que encontramos, quitando 4 paisanos y paisanes, que no llega, pues siempre te planten el ye que no es oficial y entonces ye per ahí per donde vienen los torgues. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Pues viviendo de ello, porque eso significa que los productos que creamos dentro de nuestras empresas tienen una demanda por parte de la gente y podemos vivir de ello. Yo creo que eso es la mejor ayuda que podemos hacer, porque si no pudiéramos vivir de ello tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Y aparte yo estoy muy en la línea de, bueno, creo que hay futuro porque hay menos prejuicios, pero hay mucho trabajo que hacer a nivel de normalización lingüística y de transmisión generacional. Y sigo un poco la línea que de Blanca y de Félix. Paedme, y yo soy muy crítico con las políticas lingüísticas que se desenvolquen en Asturias. Paedme que son poco transversales y que el objetivo, si quieres normalizar una lengua y que haya un relevo generacional, y es ser mucho más transversal, entretenimiento, ocio, que llega a la gente. Para que llegue a la gente, ¿cuáles son las claves? Para mí, la fundamental, la audiovisual. Dibujos animados, audiovisual, contenidos de entretenimiento. También eso, que tengan juegos, gastronomía, deporte. Hay milenta cosas que se pueden hacer para normalizar un idioma. Y creo que el trabajo desenvolcado en todo este tiempo tuvo demasiado centrado en literatura, partiendo de que somos un sector que mucha gente de la población non está alfabetizado lingüísticamente. Creo que con el poquísimo presupuesto que se invierte en Asturias en política lingüística hay que repartirlo para que sea más transversal y trascienda más entre la mocedad. Pensando un poco en cosas dentro del ámbito de la música, una pijada que no tiene relación con la música en asturiano, pero, por ejemplo, hablando de adolescentes, los eventos que más adolescentes movilicen en Asturias y el Reggaeton Beach Fest de Avilés y el Riverland y este otro y el Bombastic. Mueven muchísimos adolescentes. Desgraciadamente no hay ningún grupo de reggaetón asturiano para que pueda tocar ahí. Pero digo yo que que estos festivales que tienen sofitu por parte de la Consellería de Cultura, que miento que sí, pues si la política lingüística es transversal, que ellos cuesta aprovechar y meter la manina ahí para que el asturiano sea visible en esos festivales, por ejemplo. No creo yo que tenga un gran coste y a nivel de visibilización del idioma entre la gente adolescente, por ejemplo, y una caxigalina que se puede hacer y que puede servir de algo para quitar, bueno, para seguir avanzando. Pero yo un ejemplo nada más, porque podría estar aquí diciendo muchos más ejemplos y eso, transversalidad y llegar a más gente para que haya más futuro y captar más falantes. Y ya desde que sean bien pequeñinos. Pues yo voy a contaros mi experiencia, ya no como empresaria, que estoy de acuerdo con lo que dixi, que no tengo más que aportar, voy a contaros mi experiencia como madre. Tengo una niña de 6 años y el otro día, esto sí que vas a prestar, el otro día llegó del colegio toda contenta diciéndome, ¿sabes que soy la única de mi clase que fala en asturiano? Y orgullosísima. Y al final eso y el futuro, que los niños desde pequeñinos lo vean pues como de algo normal. Nosotros en casa falamos en asturiano y ella llega al cole y no tiene ningún tipo de problema, pues yo falo en asturiano. Cuando toque, tiene 6 años, todavía ella muy pequeña, cuando toque estudiar castellano, pues estudiará castellano y ya sabe que son dos cosas distintas. No pasa...
yo pasé vergüenza en el colegio, yo nací en Tazones, y luego mandaronme al colegio en Xixón, a la Asunción, ahí con la IESET. Yo soy de esa gente que pasó vergüenza en el cole porque yo tuve que aprender a decir es. Porque en mi casa, pues como no se decía, yo decía ye, y a los compañeros de clase de eso mío y tal, pues daba ellos la risa. Pero estoy muy contenta porque la mi fía eso ya no me iba a pasar. Ella ya sabe que son dos cosas distintas y que no tiene por qué avergonzarse de ello. Entonces, para mí que eso ye futuro. Ya está. Y agora, o sea, gustaríame que afondarais no que vosotros sois expertos, ¿no? En el mundo de la moda, en el mundo de la música, en el mundo de la literatura, en el mundo de... Bueno, tú eres un empresario total. O sea, cutos xuegos, nordés... Pues falame un montón de cosas. Entonces, prestaríame eso, que afondaréis un poquillín pues no que lle el vueso terreno. Y prestaríame entamar, yo creo que por Xicu, porque lle el ámbito que más familiarizado tenemos, el de la música, ¿no? Con lo que decía Yuci, préstame mucho, y además una anécdota que ya conté el otro día, vino el otro día por la oficina un pa con una guaja que quería comprar unas camisetas de Puro Remango y tal, y decía, pero ye que la mi fía non se cree, digo, que a mí de guaja rellense de mí por falar en asturiano y por ser de pueblo, y ella no me cree. Y ella dice, no, oye, que para mí, joder, falar asturiano y ser de pueblo lleno más. Entonces... Ahí hay un puntazo, ¿no? Vemos que está cambiándose todos esos prejuicios que había y bueno, y queda mucho por avanzar. En el ámbito de la música, mira, mañana, que hoy es sábado, ¿no? Mañana va a salir una entrevista a Rodrigo Cuevas en Jordi Évole. Probablemente va a hacer mucho más esa entrevista que mucho del trabajo que se tuvo, bueno, que por ejemplo, que todo lo que hizo la RTPA por la Asturiana en este tiempo, ¿no? Lo poco que hizo, ala, ya está. Porque... y una figura trascendente, transversal, y porque la música tiene ese poder de llegar a mucha gente independientemente del idioma del que falen, porque eso, pues, puedo sentir música en euskera, en inglés o en catalán y no pasa nada. Gracias a la música asturiana, la asturiano tuvo presente en una montonera de países, gracias a los grupos folk que estuvieron tocando eso por una montonera de países de Europa. Ahora Rodrigo Cuevas, aunque no sea 100% asturiano, sí que es una persona comprometida con el país y con la lengua, y esto al final vese y trasciende y ayuda a quitar muchos prejuicios, creo. Y nada, un poco eso, valorar el papel que tiene la música en el tema lingüístico, que al final es de las herramientas más amañosas para ello. Este verano 30.000 personas viendo a los berrones en Xixón. Creo que pocos artes hay con tanta capacidad. Para mí el audiovisual tiene más capacidad todavía más que la música, pero y un arte más costoso y más difícil. Ahora mismo hay xente ya haciendo música en asturiano, pues creo que debería puxarse más por el trabajo que faen, porque ayuda mucho a la normalización y a la transmisión generacional del idioma. Yo creo que después de la música, con lo que más familiarizáis estamos, y quizá ves con la literatura. Entonces, Blanca... Bueno, falar de literatura y siempre da que polémico, pero bueno, voy a dar una opinión más o menos. A ver, yo creo que con la literatura había y hay, bueno, sobre todo había varios problemas. Por ejemplo, faltaban muchísimas traducciones, sobre todo enfocadas a adolescentes, pues como puede ser Momo, como puede ser la obra de Roald Dahl, y que para mí era importante. Yo cuando yo era pequeña non podía, esos libros tuve que leerlos en castellán, o La historia interminable, porque non me quedo de outra, e que non taben. Y bueno, la literatura también tenía el problema, yo creo que, bueno, y sigue teniéndolo, falta mucha literatura para adolescentes. Tú llegues a un momento, hay bastante literatura infantil, y llegues pues como a 11, 12 años, y hay ahí como un vacío. Y los que trabajamos con ellos, el problema que tenemos es que tenemos que andar agarrando lo que supuestamente lleva adultos, filtrando a ver, esto pon hielo, este no, pues este sí, este no, y pensar, a ver, esto uno de 14 puede, uno de 15 puede, y filtrar con eso. Y otro problema más que veo yo en la literatura, ya que salieron muchas cosas en los 80 y los 90 que salieron pues en editoriales pequeñas, por ejemplo, mucha literatura de fantasía, incluso de alguna cosa de ciencia ficción o terror, y ya que ahora no hay quien lo consiga para mercado nuevo. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Trunfo Prieto, de Miguel Sol y Santos. O sea, si libro si lo atopáis por ahí, robailo, porque ya que no hay quien lo compre ya.
Y luego ya voy a salir de la literatura un poco. Mencionasteis el Bombastic y mencionasteis otro festival, creo que Riverland. Yo Riverland. Estoy un poco desconectada de eso porque yo soy un poco friki, entonces, pues bueno, no voy a ese tipo de festivales, pero sí que voy a Cometcon, a Metrópoli, al Salón del Manga. Y, por exemplo, sí que cando entamaron non sofitaban tanto el asturiano, pero, por exemplo, sí puedo dicir que Cometcon agora pues tiene la cartelería en asturiano y están tirando por ello. O, por exemplo, un festival como el Festival Celsius, que se fae en Avilés y que lle de fantasía, ciencia ficción y terror, pues tampouco tenía un espacio para el asturiano. Tamén é verdad que non salían muchos sobres y pues agora pouco a pouco el año pasado metieron una mesa de traducción, este año tienen plantegas una mesa de mitología y más cosas, y yo creo que lleva una manera, sobre todo en ese tipo de eventos que viene gente de fuera, que vean que el asturiano existe, porque en algunos casos ya que existe el asturiano, porque en el libro de lingua igual yo traía que ya era un dialecto, que ya era una lingua muerta. Y sobre todo también pues que los de aquí, que los de casa pues puedan ver que lo pueden usar como con normalidad y que no llega algo para falar del pueblo, que ya todavía un prejuicio que hay. Vamos a seguir con Yuzi. Bueno, yo falo de moda en asturiano, evidentemente, porque yo lo que fago, pero non se me había ocurrido facer eso hasta que non me llamaron para Sentir Asturias, que onde facía unha sección sobre moda. E sí que é verdad que é un pouco la manera de realmente normalizar la lingua, de que tú podes falar de cualquier cosa del día a día cotidiana e podes facer un asturiano. Y un pouco que yo siempre digo que estoy muy orgullosa de ser de pueblo, pero que desde el pueblo puedes hacer lo que te dé la gana. Non tienes por qué dedicarte a la ganadería o al sector primario, puedes hacer lo que quieras. Pues con el asturiano pasa lo mismo, non tienes por qué estar todo el día falando de vaques o de sidra, puedes falar de lo que te da por la gana. Y vamos a terminar esta ronda con Félix. Vale, pues bueno, en el sector del suegu, bueno, la ventaja es que siempre va a haber niños que quieran jugar. Entonces, bueno, eso garantiza que siempre va a haber público objetivo al que dirigirse, ¿no? Sí, casi el condicionante mayor para los juegos puede ser que el que tengan igual grupos de música que entamen o gente que entama a escribir y quiera expulsar un libro, que tenemos que reconocer que el mercado asturiano ya es pequeño. Entonces les tiráis por unidades, pues supongo que un grupo de música que empieza o de alguien que intenta escribir, también van a ser un poco a medida del riesgo que quieras correr, ¿no? Y esto pasa también con los juegos. A tiras pequeñas, para un mercado pequeño, los costes de producción son mucho mayores que si pidieras, como fue Trivial, que pide millones a China, ¿no? Entonces sí, casi el mayor condicionante que tenemos en Acuto para publicar juegos, ¿no? Por suerte Asturias tenemos mucha riqueza cultural. El último juego que se hizo fue de mitología asturiana, ¿no? Que pudimos sacarlo del tema únicamente lingüístico, pues pusimos ya les instrucciones también en gallego asturiano, en castellano, para abrir un poco mercado. La temática asturiana de la cultura asturiana ya amplia. La gente responde a la iniciativa de los juegos. Entonces, bueno, yo soy optimista, pienso que se pueden ir haciendo cosines pasito a paso, pero bueno, siempre siendo conscientes de que el mercado es pequeño y que hay que tener la modestia y los pies en el suelo. ¿Y cómo creéis que afectaría la oficialidad no que facéis? Quiero decir, en el terreno de la música, de la literatura, en el terreno más empresarial, de moda. Empezamos con Yuzi. Pues la verdad es que no sé. Hay algo que no me había planteado, pero bueno, supongo que a mí realmente afectaríame más en el ámbito personal y un poco el terreno legal que decían todos antes, que tengas ese respaldo de lo que faes, pero yo creo que realmente más o menos ya mis clientes ya tienen totalmente normalizado que ellos falen asturiano y salvo por esa cuestión legal, ahora mismo ya que somos los exóticos los que falamos asturiano, entonces todavía igual si tenemos la oficialidad dejamos de ser exóticos y vendemos menos, no sé, pero no, yo creo que será para bien. A ver, yo creo que ayudaría en el sentido que habría más gente alfabetizado lingüísticamente.
Entonces, habría más, o sea, esperemos que si hay oficialidad haya una política educativa y lingüística mañosa, que non sea unha oficialidade que non se note, e entonces que la xente tenga máis competencias lingüísticas. Esto imagino que ayudaría a que a la hora de montar un grupo de música, pues oye, haya máis inquietud por ello. Y sobre todo pues podría notarse mucho más eso en sectores como la literatura, porque habría más capacidad de leer y en asturiano y demás. También afectaría positivamente, igual, sobre todo digo también en el caso de Youth y bueno, en el mío de la música, pues que aparte de la oficialidad o de conocer el idioma, conocer el país, tener que, para eso non fai falta oficialidad, se puede facer unhas políticas educativas onde a xente conoce al país que tenemos y despierte eso en interés, eso de xuro, que yo creo que ayudaría a tú vender más ropa tan guapa como la que faes y bueno, y que la xente pues quiera consumir más música tradicional o un mayor interés. Y bueno, eso, la oficialidad é necesaria, pero en tanto llegue pueden facese unha montonera de cosas que non se están facendo, tanto del punto educativo como del punto de vista de las políticas y demás, también desde el punto de la inversión. Coincido que esta semana tuve que preparar muchas cosas relacionadas con industrias culturales y demás, y estuve mirando cifras, y por ejemplo, ya que tuvo aquí antes xente de Galicia, del País Vasco, pues bueno, por falar un pouco de cifras, vi que la Xunta de Galicia, para lo que lle les industrias culturales y creativas, invirtió en 2021 más de 16 millones de euros. La Comunidad Autónoma Vasca, más de 22 millones de euros. Asturias non llegó a invertir ni 2 millones de euros en 2022. Creo que para facer e invertir, la oficialidad é bueno porque va a traer fondos e é necesaria, completamente necesaria, pero bueno, que si se cree de verdad por esto y se quiere apostar por ello, non fai falta esperar a ello, podemos empezar a invertir e posigar e puxar por estas industrias culturales y creativas asturianas que estamos también salvando al idioma con los nuestros productos y con nuestro trabajo y dando una gran repercusión transversalmente. Insisto mucho en la transversalidad porque parece muy importante que llegue a la mayor xente posible y creo que eso, xente como la música o cuestiones como Pur Remango, el Ringorrango, los xuegos para los guajes, actividades como les de Reciella son la clave. Y por supuesto, cal tenerles otras que se estuvieron haciendo hasta ahora. Bueno, como dicen los míos compañeros de mesa, la oficialidad pues va a proporcionar, esperemos, más falantes y sobre todo yo creo que ya en el ámbito de la educación pues espero que la asignatura de asturiano esté en una situación menos precaria que la que está en guaño, entonces bueno, y pues si hay más alumnos, pues va a haber más demanda de literatura, sobre todo enfocada a la edad de ellos, porque, bueno, por ejemplo, el gallego tiene mucho mercado en eso, en las lecturas obligatorias. Y también la literatura va a quitar torgues porque, por ejemplo, hay de algunos concursos, convocatorias o incluso festivales a nivel nacional que la torga te la ponen porque fales una lingua que non é oficial. Tú puedes enseñarlos que hay una lingua protegida, pero non ellos val. Y yo creo que la oficialidad va a contribuir a eso y sobre todo a que vean que también les obras en asturiano se pueden traducir al castellano. En vez de traducir para acá, pues traducir para afuera. Se darían todo ventajas, evidentemente, la oficialidad. Enancharía la comunidad de falantes y con ello, pues, más mercado y más consumo en asturiano, eso sin duda ninguna, ¿no? Pero bueno, estoy con lo que dice Iku de que non fai falta la oficialidad para hacer muchas otras cosas que están sin hacer, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo creo que la última entruga a ver, non creo que aquí nadie non te ha convencido de consumir en asturiano, pero ¿por qué consumirlo hueso? ¿Y por qué consumirlo hueso que además y en asturiano? Iniciamos yo creo que con Félix, para que os vendáis un poco. Bueno, pues ¿por qué consumirlo nueso? Pues básicamente, pues mira, llevo un par de puzzles, xuegos de cartes, dominó, el xuego de mitología. Non cuantifiqué, pero Acuto debe llevar vendidos más de 1000 xuegos, ¿no? Más de 1000 unidades entre todos los xuegos que se publicaron. Yo quiero pensar que eso dio lugar a que muchos niños pasaran una cantidad de su tiempo jugando en asturiano, ¿no? Entonces, bueno, colaborar, o sea, ¿por qué sofitar Acuto? Pues precisamente con iniciativas como Acuto o otras, pues que enanchen la normalización del asturiano, pues bueno, damos pie a
a que se agarren espacios que no se estaban ganando, ¿no? Donde no existía en asturiano. Bueno, yo en el caso de los vídeos de YouTube, bueno, tanto el programa, animó-vos mucho a ver el programa de Cosplay Presta, porque además puedo decir que cuando lo hicimos, un programa que falara de cosplay específicamente, bueno, cosplay lle facer, voy a explicarlo porque estoy falando aquí, lle facer, por decirlo de alguna manera, recreación, intentar hacer una recreación lo más fiel posible dun personaje, bien sea de una película, de una serie japonesa, de un videojuego, vamos. Si estáis de movevos un pouco por eventos ou por cosas, igual visteis a los de la Orden 66 de Star Wars que andan por aí, pues eso, o sea, no disfraces de carnaval cutres, como digo yo. Entonces, bueno, antes de Cosplay Presta non había ningún programa así en España, entonces fuimos un pouco pioneros, cosa que tamén tuvo bastantes torgues por xente que non falaba asturiano e que lle era de fora de Asturias, que xeáronse porque non lo facíamos en castellán, pero bueno, animovos a ver, bueno, tanto Cosplay Presta como todos os vídeos e contenido que hai en Play Presta, e yo no literario, vamos, por autopromoción, pues dicir que les novelistas mulleres non abundamos nel asturiano, non sei que pasa, e que hai que puxar, pues, vamos, por ello, por tirar pa'lantre, e que, bueno, la obra mía tiene una perspectiva en general también LGTB que tampoco abunda mucho en asturiano. Bueno, consumir lo nuestro porque es prestoso. Ya está, no sé, va a ver, la música, pues musicaasturiana.com y un portal que ahí puedes tener información sobre la realidad de la escena. Y bueno, ya que apunté aquí unos datos, también voy a darlos porque relacionados con la transmisión del idioma. A mí molezme el relevo generacional del ámbito de la música asturiana, por eso también monté a primeros de año el Semando Fest para fondar en sí Alderique, porque viendo cifras, yo que puedo ver un poco quién consume gran parte del catálogo de música asturiana en plataformas digitales, el canal de YouTube, por ejemplo, el 50% de la audiencia tiene entre 35 y 55 años. Menos de 35 años llena más el 11%. Estuve viendo un poco cifras de grupos de música y la mayoría de la gente, grupos como LR, Algaire, Dixebra, la mayoría del seu público en plataformas digitales está entre 35 y 55 años. Menos de 35 años, pues Dixebra tiene un 17, Algaire un 23, LR un 20 y algo. Hay una brecha generacional ahí. Y esa brecha hay que trabajar en ello, insisto, la importancia de los modelos de normalización y transmisión generacional. Puede hacerse mucho y hay que hacer mucho de una manera transversal para que el idioma llegue a las generaciones más nuevas. Aprovechar, y sobre todo eso, sinergias, el Cislán. Que en el Cislán, que hay una escuela de audiovisual, non se puede traballar a comuña con ellos para facer contenido audiovisual en asturiano. ¿Por qué todos los concursos que se faen, el 90% son concursos de literatura, de escribir, que non poden facerse concursos de TikTok ou de cosas que son máis atractivas para a mocedad? Pensáis en cosas nuevas, que haya un relevo generacional en que failes políticas, por favor, y que se piense en el futuro del idioma. Afortunadamente, algamos ya un prestigio social. Hay una buena literatura, hay un trabajo fecho, pero ahora hay que espardir esto. Eso, que la xente mozo, pues eso, pueda xugar a la PlayStation en asturiano, porque eso y agora lo que va a asegurar el futuro del idioma y que esto preste. Y sobre este rollo, lo de por qué consumir nuestros productos, pues bueno, pues por eso, ¿no? Porque también, y ya está. Pero porque no quería cerrar sin decir todo esto. Voy a deciros que meten mío esos datos que diste ahí, porque yo esta semana miré mis estadísticas de Instagram, donde me sale ahí pues de dónde son los seguidores, los clientes, la edad, y hostia, es que la edad y esa, tío. Estamos jodidos. O sea, justo en el mismo rango de edad, o sea, que sí que tenemos ahí un problema y algo que hacer para los jóvenes. Que... Bueno, para acabar, ¿por qué consumir nuestros productos, los míos y los de los demás? Pues para hacer país. Y ya está. No tengo más que decir. No sé si de aquí entiende alguna entruga. ¿Quiere entrugar algo aprovechando que están Félix, Blanca, Lucía y Xicu? Bueno, Xicu, dime. Bueno, a ellos.
Sí, mira, entamo yo porque el tema de los juegos es curioso, ¿eh? Yo, cuando entamé a Cuto, miré, evidentemente, el euskera, el catalán y el gallego. Y resulta que en gallego no había juegos tampoco. De hecho, yo publicé dos con dos crowdfundings. Dos de los que primero hice en asturiano, hice versión en gallego a través de crowdfunding, ¿no? Llamóme la atención eso, de que tenemos a Galicia como modelo UD y en esto en concreto, en Galicia también como nosotros. De hecho, hay una iniciativa que se llama Brazolinda, que evidentemente hay un cacho mayor que Acuto, pero bueno, es algo bastante artesanal. Por lo menos en el tema de los juegos, en Galicia en concreto no están nada avanzados. En Cataluña y Euskadi sí. Las empresas grandes les que faen como en castellano, vaya. Bueno, voy a seguir yo. Siguiendo con lo de Félix, pese a todos los problemas que tenemos, en algunas cosas estamos muy bien. Por ejemplo, eso, un portal, y no me gusta tampoco tirarme flores por encima, pero un portal tan amplio como el de musicaasturiana.com, que abarque tantas cosas, no lo hay ni en gallego ni en euskera, por ejemplo. El tema de la oficialidad, bueno, yo creo que más o menos respondimos de aquí, pero quiero poner otro ejemplo y otro dato, ¿no? Yo estoy muy vinculado al País Vasco porque estudié allí y, vamos, la escena cultural y musical vasca pues no tiene nada que ver con Asturias ni con otras. Va poco, traje a un grupo de música aquí a tocar de Asturias. Ellos son unos rapazos, son dos, tienen 20 y pocos años y faen música, bueno, rock, reggaetón, rap, electrónica, todo así, no es que era una mecigalla de... Ellos este verano tienen 30 y pico, no sé si 30 y pico o 40 y pico conciertos, ahora desde marzo hasta octubre, el 95% en el País Vasco, con un caché de 4.500 euros. Eso, ojalá lo tuviéramos aquí, ¿no? Lo que significa es que hay una gran demanda de mucha gente que quiere consumir ese tipo de música y que ellos pueden ganarse la vida, bueno, pues más o menos dignamente con ese trabajo. A eso yo creo que ya donde tenemos que ir. La oficialidad tiene que repercutir en que la gente que trabaja dentro de las industrias culturales y creativas asturianas o dentro de la educación o dentro de ámbitos relacionados con la lengua podamos vivir bien y si se crea un tejido industrial, porque hay que quitar ese miedo cuando te venden con el rollo este del chiringuito y tal, hay que romper eso, ese discurso ya malísimo y es muy fácil de rebatir. Y eso, y parece importante en ese sentido, demuestra que fai que el sector es posible. Yuci, Blanca. A ver, yo, bueno, por sumar un poco a lo que dijeron ellos, sí que creo que va a contribuir positivamente porque en el momento que sea oficial, quieras o no, la xente va a tener que deprender asturiano en menor o mayor medida y una de las maneras cuando vas a, por lo menos yo, cuando vas a deprender una lengua, una de las maneras pues de algamar vocabulario, expresiones y pues dir o bien a la literatura o en la actualidad yo diría más al contenido audiovisual. Entonces, pues bueno, eso va a provocar una demanda de contenido y eso ya todo sumar. A ver, sí que creo que para mi caso concreto empresarial va a ser una mellora, tanto que va a haber más asturfalantes, pero non va a ser máis xa, quero dicir, la oficialidad sin todo el traballo que estamos facendo ya agora non va a valer para nada. O sea, non lle ya oficial, podemos deixar todos e relaxarnos, no, hai que seguir aí todos os días e al final é máis importante el traballo de todos os días que te den el papelín, sois oficiales, no, vamos a seguir todos os días traballando igual. Non pode ser ni la magia ni la excusa tampoco, porque claro, insisto, eso. Pueden facerse muchas cosas, la RTPA puede facer contenido de lenguajes en asturiano y antes igual tuve una declaración bastante dura. Retráctome un poco, pero es verdad que se puede hacer mucho y la RTPA debería de hacer mucho más. Y contenidos también, pues, para la gente mozo. Bueno, pero aquí yo voy a meter un poco de baza. ¿Realmente crees que lo que consume la gente mozo tan a RTPA? No, porque es un circular, ¿no? No lo consume porque el tipo de contenidos que ofrecen non é para xente mozo. E porque non se consume tele. O sea, yo non non conozco a nadie menor de 40 que se siente a decir a les 8 hay este programa, voy. Yo creo que el camín de la oficialidad y el camín de espoxigar pues los 4 aspectos que estamos tocando, güey, y quizá ves ampliarlo como lo amplía Play Presta a plataformas audiovisuales, plantegase, pues
que é unha xeración como el Nesquik, ¿no? Instantánea e que consume al momento. O sea, está aí en el de atrás, todavía tuviéramos na xinta esta discusión e é un tema que está, non sei, vosotros podéis decirme máis, pero yo creo que está a la orde del día, que non creo que la solución, reivindico e reitero, tea na RTPA. O sea, na RTPA realmente non hai tanto problema porque la xente que consume la RTPA é xente maior que realmente si lo consume. O sea, non podemos criticar, por exemplo, uno de los programas con mayor tasa de audiencia como el Picu, porque el Picu sí se consume. O sea, el problema non está nel contenido de la televisión ni de la radio, porque sí se consume. El problema é que non estamos focalizando bien a onde va. O sea, si realmente queremos llegar a la xente mozo, non tenemos que llegar a través de la televisión a la xente mozo. O sea, non sei como lo veis, pero yo aí estoy moi de acuerdo con lo que dixo Blanca de lo del cosplay e que la solución está en otras vertientes, que non está na RTPA, porque aunque camudes toda la RTPA e pongas Telecinco 2, Telecinco consúmese a través de las redes sociales. Non se consume a través de Telecinco. O sea, los mozos que se sienten a ver Telecinco son 4 contados, por exemplo. O sea, non sei se me explico. Yo ya que, claro, lle un poquitín onde entama el pez a morderse la cola, non? Si non hai alfabetización en asturiano, non va a haber consumo en asturiano, non? Entón, igual, el primer traballo de normalización que facer lle na asignatura de asturiano nos colexios. Yo creo que hai que tamar por aí, ¿no? La xente que está en contra del asturiano fala de que non quieren que los fíos estudien, bueno, aí non me voy a meter. Pero la otra cara de la moneda lle les familias que sí apuntamos a nuestros fíos a la asignatura y queremos que estudien y queremos que acaben alfabetizados, y non se consigue el objetivo de que acaben alfabetizados en asturiano. Entonces, si hay en casa una transmisión generacional del asturiano, pero non hai respaldo en los colegios en un mínimo de alfabetización, porque la asignatura está configurada de la manera que está, pues lle onde falla ya uno de los pegollos fundamentales, ¿no? Y después ahí ya les neños míos están llegando a la adolescencia, mi humedad todavía, pero donde me meto, y lo que comentabas tú, Blanca, el tema de adolescencia, yo no acabo de visualizar la normalización del asturiano en la adolescencia, no sé ni por dónde agarrarlo, la verdad. Pero sí, igual hay lo que decís, el tema de los audiovisuales, juegos digitales, pero ¿cómo se entama por ahí? ¿Quién? ¿De qué manera? ¿Tiene que ser la administración la que ayude? ¿Tiene que ser iniciativa privada? Yo muy complicado, pero bueno, yo creo que la asignatura de asturiano en los colegios debería ser el primer paso de todo esto. Yo estoy de acuerdo con Alma en una cosa, y cada vez me está pareciendo más importante esto de los contenidos en asturiano para los jóvenes. La mi niña es pequeña y lo de los adolescentes quédame muy yoñe, pero sí que es verdad, es muy importante la alfabetización en los colegios, pero es muy importante el contenido que generes en asturiano. O sea, la xente non ve la TPA porque hai unha caspa, punto. No porque sea en asturiano, no. O sea, yo consumo vídeos y veo vídeos en inglés o veo vídeos en gallego o el otro día estuve intentando ver uno en francés, tal, porque me interesa el contenido del vídeo. Entonces voy un poco más allá del idioma en el que te fecho, que puedo arreglarme mejor o peor en ese idioma, pero como me interesa mucho el contenido de ese vídeo, yo veo lo igual. Pues igual el camín para esos adolescentes que non sabemos moi bien por onde atopar e é si realmente xenerallos contenido de calidad e que ellos interese. Aí Blanca con cosplay igual tiene ella la receta. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, también con lo que dijiste. No. También con lo que dijiste tú, Alma, pero al final una cosa que no quita la otra. La RTP hay un presupuesto ahí destinado a que cumpla el seu labor, y dentro de ese presupuesto que tiene destinado, pues tendrá que hacer también el seu labor de normalización lingüística para el público al que tenga que llegar. Eso ahí. Y aparte, pues hay que, pues ya está, pues hay que desarrollar todo otro tipo de contenidos audiovisuales en digital. Y también la RTPA, pues también puede hacer un labor en redes sociales. Y aprovechar para ahí, como igual sí que lo faen otras cadenas de televisión. Bueno, yo con lo de la TPA y las plataformas, a ver, está muy bien hacer vídeos en YouTube, estaría, bueno,
prestaría a ver cosas en Netflix en asturiano, pero, por exemplo, con Netflix, HBO, Amazon Prime, non hai que escaecer que son plataformas de pago, e la TPA lle é de algo que está público. Entón, yo creo que sí que deberían puxar polo asturiano, sobre todo, volvo a dicilo, soy moi pesada, metese al doblaxe de series infantiles, de series en general e de pelis, porque soy un instrumento de normalización moi grande, e aunque sí é verdad que la xente ya non consume tanto el formato de prender la tele y ver el programa a la hora, la TPA tiene TPA a la carta, pueden subir ahí el contenido y de seguro que eso va a generar ellos un tráfico, vaya. Creo que quería entregar de que Ian, ¿puede ser? Non sé quen quiere entamar. Bueno, el tema del poder adquisitivo, al final Spotify es gratuito si te tienes la versión de Valdre, y Instagram también, entonces ahí tienen tanto que ver. Y no sé. Y la nuestra generación. Y un poco lo que... Es que claro, a mí escápaseme completamente lo que está pasando con los adolescentes. No sé a qué dediquen su vida ni nada, entonces no sé muy bien qué pasa, pero está claro que el corte está ahí. Y un poco, yo sí que, en mi caso, sí que probablemente afecte mucho lo del poder adquisitivo, porque Shane está ahí, Shane vende camisetas a 2 euros. Yo con eso no voy a poder competir en la vida, ni quiero, pero bueno. Entonces, en mi caso sí que está claro. Pues vuelvo un poco a lo de antes, es que igual hay que pensar bien qué está pasando con esa gente que viene detrás nuestro que no están aquí. Yo, por aportar otro dato, no lo tengo aquí, o sea, tomarlo un poco orientativo. Aparte de los datos de edad, yo vi en Acuto, en los crowdfundings y en los pedidos, y en Nordés en cierta manera también, que geográficamente los consumos, no sé si coincide con la isoglosa de es-as. Yo de Acuto, donde más vendí, de centro y oriente. El occidente, de Pravia para allá, no sé si vos pasa a vosotros, Sí, y algo que... Tengo ahí el dato, nunca me paré a pensar mucho, pero yo en realidad que vi en Acuto y en Nordés creo que también sucede. Puede ser también una cuestión de concentración de la población. Valoro yo en mi caso, que casi todos los clientes son de Xixón, Aviles y Uvieu. Nosotros en Acuto ya centro-oriente, o sea, son ya las zonas rurales de oriente también, que en occidente no sé. A ver, perdón. Ye que, bueno, yo doy clase en Tineu, antes de Tineu tuve en Salas, estuve dando charres por la zona de Cangas, bueno. El problema que hai tamén con o occidente ya non é el número de población ou non, é que ellos identifíquense con la variante occidental ou, bueno, col gallego asturiano, dependiendo de la zona, y lo de metellos el estándar todavía lo lleven regular. Y eso é lo que está pasando. Yo oye que tengo muy poca vinculación con el mundo, con el mundo educativo y tal, y además no sé, de los que estamos aquí, yo creo que igual quitando vosotros dos, a mí yo no aprendí asturiano en la escuela, Youth tampoco, Félix tampoco, entonces fíos de la escolarización, sí, pero llegó hasta donde llegó. Tampoco podemos considerarnos para nada escolarizados en asturiano.
Entonces, non sei, e como nosotros, unha montonera de xente, yo xente de la mi quinta, yo tengo 33 años, moi poca xente estudió, sí, 4 caxigalines en primaria, pero non foi unha escolarización amañosa como la que tuvimos en outro idioma. E logo tamén está a cuestión evidente, que lle que da poca mocedad que hai en Asturias, que eso tamén ten que notarse en les cifres, evidentemente, de hai menores de 19 años, hai nada máis 146.000 personas en toda Asturias. Entonces, bueno, eso tamén está aí. Bueno, non sei se daqui entiende alguna entruga máis ou quer facerte alguna aportación. Non? Perfecto. Pois muchísimas gracias por amosar que hai futuro e que hai puxo e que se están facendo les cosas bien. Gracias. No me llama más a mí, pero bueno, no pasa nada.